Se le escucha perfecto, ingeniera. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a empezar este segundo día de capacitación en el programa Uno Capacita. Recuerden, por favor, que todos deben estar en el grupo de WhatsApp. Todos los participantes tienen que estar en el grupo de WhatsApp y tienen que estar inscritos. Y también al finalizar estos cursos de capacitación, todos tienen que escribir un artículo de opinión acerca de un tema que les interese. Ya hay algunos que me han estado llamando, me han estado preguntando con respecto al artículo de opinión. Entonces, con el fin de que todos nos animemos un poquito a la investigación, entonces les voy a pasar el formato para que todos lo tengan. El, el documento para que puedan hacer su artículo de opinión, independientemente a la sede que ustedes puedan pertenecer. Todos tienen que escribir su artículo de opinión que será publicado en la sede central de Santa Cruz y se les enviará también al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan en digital, sus artículos de opinión para que sirva también para que ustedes puedan presentarlo como currículum. También se les va a emitir un certificado a todos los que escriban su artículo de opinión. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, todas las dudas las pueden ir anotando en el transcurso de la presentación por el chat. Se van a leer todas. Marcela dice que hay algunos que no están en el grupo de WhatsApp, entonces se les va a enviar igual el enlace al grupo para que se puedan unir, por favor, los de Tarija especialmente. Ya, y se les va a pasar también el registro de asistencia, ¿no? Vamos a trabajar igual que el día de ayer. Se les va a decir una palabra clave al inicio de la presentación, la cual ustedes podrán poner en el formulario de asistencia y luego al finalizar o en el transcurso de la presentación se le va a decir la segunda palabra clave. Así que por Disculpe, favor. se me cortó. ¿Cuál es la palabra clave de entrada, ingeniera? Ya, todavía no he dicho la palabra Ah, clave, ya. pero estemos atentos para para que así podamos prestar atención a, a lo que se vaya a realizar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Estemos atentos al chat para que podamos también encontrar las palabras claves, ayudarnos entre nosotros con los formularios y todo lo demás. Así que prestemos atención a este tema. Se están grabando las clases también las pueden encontrar en YouTube, las pueden ver las clases en YouTube si quieren volver a recapitular alguna clase, las pueden ver, por favor, les estamos enviando al grupo el enlace a nuestra página de Facebook y a la página de Facebook también a la página de YouTube y por favor quédense en los grupos porque vamos a tener muchas más capacitaciones, webinars gratuitas para que todos podamos aprender y crecer en la investigación y en cada una de nuestras áreas. Bueno, la primera palabra clave es metodología, con mayúscula. Metodología. Voy a repetir una vez más. Metodología. Se las voy a escribir aquí en el chat. La palabra es metodología. Metodología. Muy bien. Hoy vamos a empezar entonces con esta capacitación. Como podemos ver, para nosotros como docentes, tenemos el día martes, ahora vamos a ver todo lo que es revisión bibliográfica, marco teórico, todo con investigación científica, todo con IA. ¿Ya? Entonces ahora vamos a presentar a nuestro exponente del día de hoy. Él es el doctor Marvin Pacheco. Él es investigador, él tiene muchísima experiencia en el área de la investigación.
y vamos a leer un poquito acerca de su currículum. El doctor Marvin Pacheco, nacido en Santa Cruz de la Sierra, es bioquímico de profesión, salido de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con mención posgradual en microbiología y bromatología, microbiología industrial, y también es maestrante de educación superior en la Universidad del Posgrado de la Facultad de la Politécnica en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Trabajó como jefe de carrera, director de investigación, presidente del Comité de Docentes Investigadores en la Universidad Nacional del Oriente. Ha formado parte de numerosos tribunales académicos constituidos para juzgar tesis de licenciatura. Ejerció la profesión en laboratorios de análisis clínico, miembro del directorio de la Coordinación de la Familia y Vida, conferencista a nivel nacional e internacional. Él ha ido a muchos lugares internacionales. Fundador y cofundador de organizaciones en pro de la salud, educación como Jóvenes Unidos por la Salud, Voluntarios Sin Límites y Vivir para Servir. En junio del 2022 fue nominado como delegado de la Juventud por Bolivia por la OEA y la Young Americas Business en el sexto Foro de las Américas realizado en Los Ángeles, California. Participó en la Cumbre de las Américas también y en septiembre del 2022 fue becado al programa de liderazgo for Christian Center en Washington, D.C. En octubre del 2022 fue ganador del premio Mayor Galeno de Plata en la competencia de investigación científica nacional realizada en la Universidad Autónoma Tomás Frías. En abril del 2023 fue conferencista invitado de la Universidad del Valle y la Universidad del Estado de Hidalgo de México. En abril del 2024, junto a la Universidad de los Llanos, Colombia, y en abril del 2026, junto a la Universidad del Pacífico de Paraguay. En agosto del 2023 fue premiado en los premios TOY 2023 dentro de los 10 jóvenes más sobresalientes del departamento en la categoría de innovación médica por la JCI y la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. En septiembre del 2023 fue premiado con el proyecto destacado en el Salón Cap- Capitolio en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. Participó en el proyecto destacado Escuela de Líderes Científicos con Principios y Valores en Santa Cruz de la Sierra. Fue ganador de la primera Jornada Internacional de Difusión de Artículos de Investigación en el 2024, galardonado con la Medalla al Mérito Municipal al Servicio de la Investigación. Y en el 2026 es designado como miembro del Banco de Par de Evaluadores del CINESO, Sistema Nacional de Educación Superior de la Universidad de Bolivia. Ahora, actualmente, trabaja como docente investigador en Univalle, sede Santa Cruz. En otras universidades también ha realizado investigación. Además, es director y fundador del Centro de Aprendizaje e Investigaciones G-Connection. Es coordinador del área de medicina bioquímica de la Academia Daniel Líderes en Ciencias con Principios y Valores, y además es embajador del Christian Center for Publica. Además, director de la Comisión de Bioética del Congreso Iberoamericano por la Familia, y es director de la Cooperación Internacional de Junior Chamber Center. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros, querido doctor. Le cedemos la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias, estimada ingeniera Sisi, muchas gracias a la doctora Jessica, a todos por estar presentes. La verdad para mí es un honor estar acá y poder compartir tal vez un poco de la experiencia con diferentes investigadores. Creo que todos seguimos aprendiendo y creo que este ambiente es un ambiente ideal para que podamos compartir tal vez un poco de lo que venimos desarrollando, pero también poder crecer.
ser, ¿no? Así que espero que este espacio de enseñanza podamos aprender cada vez más. No estoy solo, estoy acompañado de una colega que trabajamos en un instituto de investigación y cabalmente de estos temas que felicito yo a la universidad porque son temas eh, que, bueno, prácticamente es lo que se está viviendo en el presente, ¿cierto? Hoy en día la IA es demasiado utilizada, pero hay que saber, nuestros estudiantes lo que hacen es pura IA, ¿cierto? Sus tareas, es algo increíble. Creo que como profesores, como docentes, tenemos ese gran reto y más que reto, esa gran responsabilidad de poder empaparnos de estos temas, de saber identificar cómo son los trabajos, los trabajos en IA y además de poder enseñarles a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, primero nosotros aprendemos. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla y la presentación que tengo preparada. Hoy en día, hoy vamos a ver en dos partes este seminario rápidamente. Uno de la parte teórica, definiendo qué es la revisión bibliográfica, definiendo qué es el marco teórico, porque no podemos utilizar IA, ¿cierto? Sin tener claro qué apartado o qué específicamente contiene el marco teórico y cómo se realiza una revisión bibliográfica. Primeramente definimos esto, después vemos un poco de las IA que se pueden utilizar para poder construir un marco teórico y, bueno, posteriormente hacemos una parte práctica. Muy bien, entonces, bueno, vamos a definir un poco cuál es la idea para poder utilizar las IA. Primero tenemos que tener mucho conocimiento sobre cuál es el contenido de cada apartado, ¿cierto? Si hablamos ya de un marco teórico, nos referimos a que tenemos ya la idea, tenemos el título de investigación, hemos identificado posiblemente el problema, ¿cierto? Posiblemente hasta tengamos nuestros objetivos específicos, nuestro objetivo general, por supuesto. Bueno, ya estamos a un nivel un poco avanzado. Sin embargo, ya sea para construir el planteamiento del problema, para entender la problemática, ¿cierto? Vamos a desarrollar los siguientes temas. ¿Qué es la revisión bibliográfica? La revisión bibliográfica es un proceso sistemático de búsqueda, uno, dos, análisis, tres, síntesis de la información científica. Hoy en día, hace por lo menos unos 5 años atrás, se puso mucho, se mencionó este tema de la sociedad de la información, ¿no? Hoy en día vivimos en la sociedad de la información, donde la información va y viene. ¿Cierto? Hay que tener, todo investigador como ustedes, tienen que desarrollar y perfeccionar ciertas habilidades como la búsqueda de información científica, por ejemplo. En esta búsqueda de información científica, ¿cierto? Tenemos que leer, no solamente leer, sino analizar. Una vez que se analiza, se tiene que sintetizar, porque al momento de hacer una investigación tenemos que profundizar en la literatura, tenemos que profundizar el conocimiento, las variables, tenemos que buscar una definición, un sustento teórico. Entonces, esta etapa de la revisión bibliográfica suele darnos trabajo, es un poco tedioso poder ver, nosotros colocamos en Google normal tradicionalmente, ¿cierto? Tradicionalmente en Google normal. Colocamos el título posiblemente o el fenómeno que nosotros queremos investigar y no tenemos miles de resultados, tenemos millones de resultados. Entonces, bueno, rabia humana, por ejemplo, mi trabajo de investigación es sobre rabia humana. Coloco rabia humana, lo primero que me aparece en el Google son los que son más leídos, pero no significa que los primeros que me aparezcan son los que realmente son fuente confiable. Entonces, necesitamos hacer una búsqueda. Una vez que hemos buscado, necesitamos hacer un análisis y posteriormente una síntesis de la información científica. Se trata de poder discernir, de apartar lo que me sirve y lo que no me sirve, lo que me va a ayudar a fundamentar el trabajo de investigación en función al contexto que yo estoy realizando versus lo que no me va a apoyar, ¿cierto? Además, permite conocer el estado del arte, es decir, identificas vacíos de conocimiento, los antecedentes, cómo es que se estuvo viviendo este fenómeno, la problemática que yo estoy investigando, cómo es que se vivió en otros lugares. Lo ideal sería, bueno, tener de diferente, ¿no? A nivel mundial, a nivel internacional, los
países más cercanos que tenemos vecinos alrededor de Bolivia y por supuesto un contexto nacional, ¿cierto? Y si tenemos la posibilidad de poder eh, conseguir información de nuestro contexto departamental, sería genial, ¿no? Eso suma mucho, fundamenta mucho a nuestro trabajo de investigación. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las controversias? Por supuesto, un trabajo de investigación también tiene que permitirse poder discutir, ¿cierto? En base a lo que está escrito. Yo le digo a mis estudiantes, y seguramente ustedes, estimados colegas como docentes, podrán corroborar de que enseñamos la parte teórica, ¿cierto? Lo que está escrito en los libros, ¿cierto? Sin embargo, en muchas ocasiones vemos el dinamismo que existe en ciertos temas donde prácticamente la teoría difiere un poco de la práctica, ¿cierto? El contexto donde nos encontramos también difiere un poco de la práctica y es ahí donde el profesor aporta con su parte muy importante de poder enseñar al estudiante y poder corroborar tanto la teoría y cómo se vive en la práctica. Entonces, un trabajo de investigación tiene que generar alguna discusión. Un trabajo de investigación tiene que estar o de acuerdo, ¿cierto?, con los antecedentes, ¿cierto?, con lo que se estuvo viendo la problemática de rabia humana en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, versus lo que se vive aquí en Santa Cruz o en Bolivia. ¿Cuál es la importancia de la revisión bibliográfica? Pues fundamenta científicamente el estudio, que esto es algo muy importante. Usualmente para defender un trabajo de investigación, nosotros necesitamos primeramente tener las bases sólidas. ¿Quién dice, no? Cuando hablamos, por ejemplo, de rabia humana o qué es la rabia, por ejemplo, ¿cierto? La rabia es una enfermedad que desencadena un conjunto de virus que son raptovirus, por ejemplo. ¿Quién lo dice? Entonces necesitamos encontrar una muy buena base científica y en este caso podemos utilizar libros, podemos utilizar tal vez algún artículo científico, alguna definición, diferentes fuentes de información que ya tenemos identificado, ¿correcto? Además, la revisión bibliográfica nos va a permitir definir el problema de la investigación. Es decir, cuando tenemos una idea, ¿cierto? Y quiero investigar acerca de la rabia, por ejemplo, puedo abocarme a muchas cosas. Es muy fácil poder perderse en un trabajo de investigación cuando uno no está enfocado, ¿cierto? Si uno no tiene el enfoque claro de sus objetivos general y bueno, cuáles son los específicos, es muy fácil que se pueda dirigir a a otros lados, por ejemplo. Entonces, ya nuestro trabajo de investigación a partir de ahí, pues prácticamente pierde coherencia. ¿No? Entonces es muy importante definir cuál es el problema de investigación e ir sobre esa misma línea. Y por supuesto que aporta credibilidad académica. Ese es el sustento teórico, la parte donde nosotros podemos mencionar, ¿cierto?, que nuestro trabajo de investigación efectivamente tiene un fundamento científico. ¿Cuáles son los pasos para la revisión bibliográfica? Definir tema y palabras clave, la búsqueda en base de datos, que es muy importante, ¿cierto? Creo que, bueno, yo siempre menciono, el 50% de un trabajo de investigación ya está realizado o ya está avanzado cuando realmente sabemos qué es lo que es, qué es lo que se quiere alcanzar. ¿Cierto? Cuando ya tenemos el título de la investigación, que obviamente el título de la investigación tiene ciertos elementos que van a definir el fenómeno, van a definir en quiénes, el dónde, el cuándo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante. Tenemos el título, tenemos ya las cosas enfocadas, la revisión bibliográfica va a ser mucho más fácil, ¿no? Poder seleccionar lo que sí me sirve y lo que no me sirve. Búsqueda en base de datos, que hoy vamos a ver qué base de datos tenemos y cuáles son que se pueden utilizar con IA. La selección de artículos, este es un trabajo grande. La revisión bibliográfica conlleva tiempo, conlleva mucha lectura, que también a la vez eso enriquece mucho, ¿cierto? Porque cuando empezamos a leer diferentes fuentes sobre la problemática que yo estoy estudiando, que yo quiero investigar, es algo que nos enriquece, pero también que nos hace invertir demasiado tiempo, ¿no? Pero bueno, la lectura crítica, eso es muy importante como investigador y cabe mencionar que en el marco teórico no solamente es el copia y el pegue, que es la cita fiel, ¿cierto? No solamente es el parafraseo, que podemos parafrasear a un autor, sino que tiene que haber una opinión propia del investigador, ¿cierto? Una opinión propia
donde nosotros, como en este caso Marín Pacheco, que está investigando sobre rabia humana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿cierto? Tengo que hacer el aporte. Entonces, esta parte nos permite a nosotros a tener un análisis crítico de cómo se vive aquí en Bolivia, cómo se lleva, cómo se trata a los pacientes, cuáles son las formas de prevención, por ejemplo, cómo prevenimos la rabia nosotros acá, cómo se previene en Chile, en Perú, etcétera. La organización de la información, que también es otra habilidad que todo investigador tiene que desarrollar, poder organizar toda la información que está pudiendo recolectar. Y por supuesto, la redacción. ¿Cuáles son las bases de datos científicas? Bueno, hay muchas bases de datos científicas que nosotros tenemos, algunas que son mucho más fortalecidas en ciertas áreas, como el área de la salud, como el área de las ciencias sociales. Correcto, ahí por ejemplo, entre las más conocidas tenemos Scopus, la Web of Science, EBSCO, tenemos, si es el área de medicina, por ejemplo, es demasiado usado PubMed, Cielo, entre otros, ¿cierto? Pero sin embargo, algo muy importante que se tiene que mencionar cuando hablamos de un trabajo de investigación, también tenemos que tener fuentes de datos aquí en Bolivia, fuentes de datos nacionales, ¿cierto? Aquí yo les he colocado INNORCA, me imagino que han escuchado el Instituto Boliviano de Normalización de Calidad, que es la institución que se carga de las ISOs, por ejemplo, acá en Bolivia, de las capacitaciones, que bueno, prácticamente es importante considerarlas, ¿cierto? Tenemos diferentes normas que se tienen que aplicar y que son muy importantes considerar en un trabajo de investigación. Hay normas del área de la salud, de la construcción, hay normas de calidad de alimentos, en fin, un sinfín de normas que podemos tomar nosotros como una base de datos científica, porque en realidad está hecho prácticamente por personas expertas, ¿no? Las personas que manejan o que trabajan en INNORCA y ven ciertos criterios de calidad son personas expertas. La Gaceta Médica Boliviana también, revistas científicas que están indexadas a una base de datos muy visible, que son contaditas las que tenemos en Bolivia, pero de todos modos nos aportan con demasiada base científica. Bueno, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es un conjunto de teorías, conceptos y antecedentes que van a sustentar el problema de investigación y que nos van a poder permitir explicar las variables y las relaciones. El marco teórico muchas veces se identifica fácilmente como que es darles conceptos solamente. En realidad va mucho más a profundo. Un marco teórico tiene que construirse, un marco teórico tiene que estar coherentemente construido, vale la redundancia, ¿no? Nos permite poder analizar los antecedentes, cómo se viene trabajando en esa problemática, cuáles han sido los resultados, definir los conceptos claves, que es algo muy importante. El marco teórico es la construcción de la revisión bibliográfica en sí. Una vez que hemos nosotros podido seleccionar todo lo que nos interesa, todo lo que va a aportar a nuestro trabajo de investigación, empezamos a construir nuestro marco teórico. Y es ahí donde tenemos que saber respetar el derecho de autor, ¿cierto? Que ese es un reto. Actualmente para los que trabajan con IA o toda persona que quiere trabajar con IA, ¿cierto? Es un gran reto poder respetar el derecho de autor porque hay ciertas limitaciones con la IA que también vamos a ver ahora. Y efectivamente la teoría, ¿cierto? La función del marco teórico, ¿cuál es la función del marco teórico en un trabajo de investigación? Delimitar el problema, fundamentar la hipótesis, si en caso exista, orientar la metodología, ¿correcto? Y interpretar los resultados, ¿sí? Al menos tenemos que tener esa base escrita, científica, dependiendo de qué trabajo de investigación vamos a realizar. Cuando se hace un artículo científico, en una publicación científica, el marco teórico suele tener una cantidad limitada, ¿cierto?, de palabras versus un trabajo como una tesina o una tesis que en realidad tiene que ser, eh, tiene que tener bastantes palabras. Estructura del marco teórico, bueno, usualmente tenemos una estructura base, los antecedentes, las bases teóricas, la definición de los términos, la relación entre las variables, repito, todo tiene que estar escrito, ¿cierto? Es el idioma que nosotros hablamos. Cuando nos referimos a rabia,
¿cierto? Es el idioma que nosotros estamos hablando, que es la rabia. Cuando me refiero a rabia, me refiero a la definición que está escrito en mi marco teórico, ¿cierto? Y según la definición sería que es un conjunto, bueno, la rabia es una enfermedad que es ocasionada por un grupo de virus ya, que pertenecen a la familia de Rhabdovirus, punto. ¿Quién es el autor? ¿Quién menciona cuál es mi fundamento teórico? De eso, pues, el libro de Murray de microbiología médica, ¿cierto? Tal edición. Y bueno, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Definición de los términos y la relación entre las variables. Algo muy importante que se tiene que mencionar entre la diferencia de una revisión bibliográfica versus el marco teórico, cierto que parece iguales pero no lo son, es que la revisión bibliográfica nos permite solamente poder buscar y analizar, cierto, poder buscar lo que a nosotros nos puede llegar a interesar, bueno, cabalmente es aquí donde la IA empieza a ayudarnos, empieza a ser una herramienta grandiosa para los investigadores, ¿cierto? Pero hay que tener cierto cuidado, ¿sí? Versus el marco teórico, que en realidad ya es posterior a la revisión bibliográfica. Posterior a esto ya prácticamente se integra y se explica, ¿no? Empezamos a fundamentar, empezamos a mudar de lo que investigamos, ¿cierto? De la revisión, lo empezamos a mudar a nuestro trabajo en sí, empezamos a mudarlo a nuestro proyecto de investigación que nosotros estamos realizando. Bueno, ahora sí, hablemos sobre introducción de la IA en investigación, ¿no? Las herramientas prácticamente que utilizamos, ¿cierto? Para buscar información, que bueno, entre la fuente de información tenemos libros escritos, ¿cierto? Tenemos material impreso, ¿correcto? Que tradicionalmente se podía usar. Sin embargo, hoy en día tenemos también, gracias a Dios, un conjunto de información enorme, grandes volúmenes de información, ¿cierto? Uno de los grandes retos previo a la IA era poder investigar, poder entrar a Google, que es un buscador más usado entre muchos que existen. Colocábamos nosotros el fenómeno y teníamos millones de resultados. Y esos millones de resultados nos tomaba demasiado tiempo y había que leer uno por uno los resúmenes. O si son artículos de investigación, también los resúmenes, la metodología de la investigación, los resultados, si nos van a sumar o no, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cabalmente la IA en esta ocasión viene a ayudarnos en este tema, ¿cierto? Que es de procesar todos esos grandes volúmenes de información. Pero esto solamente va a ser usada como una herramienta, no en sí como un trabajo que se lo vamos a dejar a ellos. Nos va a permitir acelerar la búsqueda y síntesis de información, ¿cierto? O sea, va a aportar con un trabajo demasiado importante al momento de desarrollar un trabajo de investigación. Sin embargo, esto tiene que ser supervisado, ¿cierto? Por el investigador, porque, bueno, estoy seguro de que aquí todos usamos alguna IA, ¿cierto? Y vemos a menudo que hay cierto tipo de limitaciones, cierto tipo de errores que puede cometer la IA, incluso hasta puede generar información que no es correcta. Entonces, para eso hay que saber utilizar estas herramientas. No reemplazan el pensamiento crítico. Esto es muy importante. Esto es muy importante. A menudo en los trabajos de investigación que les doy a mis estudiantes, pues el marco teórico es el copy y el pegue de la IA, sencillamente, ¿no? Copy y pegue de la IA y no mencionan los autores, pero no hay un pensamiento crítico, ¿cierto? Y el pensamiento crítico en un trabajo de investigación llega a ser algo muy importante. Pese a que nos puede dar información interesante, también en el marco teórico tiene que incluir un análisis propio de la persona, del investigador, y aplicar al contexto de lo que se vive en el lugar, en el lugar de la investigación, ¿cierto? Puedo investigar mucho sobre rabia humana, qué es cómo se vive en los diferentes países, y estoy seguro que me va a dar un montón de información, pero necesita el investigador poder leer y poder encima de sumar a toda esa información, poder sumar el pensamiento crítico, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se realiza campañas de vacunación, ¿cierto? Cada 6 meses o cada año, digamos, ¿cierto? Donde se ve que no logran alcanzar el Servicio Departamental de Salud de la ciudad del departamento de Santa Cruz.
el CEDES no logra alcanzar por lo menos un porcentaje importante de la población canina y por tal motivo sigue siendo un problema, ¿no? Se siguen viendo casos de rabia humana en el departamento de Santa Cruz. Entonces, no reemplazan el pensamiento crítico, ¿cierto? El aporte del investigador todavía es importante, es importante. ¿Qué herramientas de IA son más usadas? Bueno, tradicionalmente, ¿no? Cuando comenzó la IA se usa el ChatGPT. Hay que tener mucho cuidado con poder usar cierto ChatGPT porque en realidad hay cierta información que puede manipular ChatGPT. Eso va a depender, ¿correcto? Eh, pero hay que saber darle los prompts y es ahí la supervisión estricta del investigador. Enseguida vamos a hacer un ejemplo, no solamente con chat, sino con otras plataformas. Tenemos este segundo, que es el Research Rabbit, que prácticamente en realidad, es para poder buscar, para poder encontrar revisiones bibliográficas, prácticamente eso, ¿no? También actualmente hay muchas bases de datos que ya se están incluyendo la IA, que enseguida vamos a ver como iLibro, ¿cierto? Todas estas bases de datos que son utilizadas por investigadores también tienen su propia IA interna, que es algo que nos va a ayudar demasiado, ¿no? Yo especialmente busco utilizo esas. Bueno, el uso de la IA en la revisión bibliográfica nos va a poder generar palabras claves, ¿cierto? Resumir artículos, identificar artículos relevantes, la organización, la información, es algo que nos va a ahorrar demasiado tiempo. Bueno, también nos va a permitir poder estructurar contenidos, que esto es muy importante, darnos la estructura. Repito, esto no va a reemplazar eh, el trabajo del investigador. Explicar conceptos complejos, comparar teorías, generar borradores, generar algún tipo de tablas, por ejemplo, que nos permiten y nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Podemos comparar dos teorías pidiéndole que nos pueda generar tablas, ¿correcto? Que es una nueva forma de poder explicar, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar lo que son los prompts efectivos. Esto va a ser muy importante al momento de utilizar chat, por ejemplo. Bueno, ¿qué es un prompt? Es prácticamente un lenguaje del ser humano a la IA, ¿cierto? Entonces aquí la clave, ¿cierto? Como en toda IA que se utiliza no solamente para el marco teórico, sino también para otras partes de la investigación, es poder manejar los prompts. Darle las instrucciones, ¿cierto? Efectivas, porque si no le damos unas instrucciones específicas, pues al final nos va a dar información que posiblemente no vaya a ser muy útil para nosotros. Y bueno, antes de irnos a la parte práctica, las ventajas que tiene la IA es el ahorro del tiempo, por supuesto. Eh, Prácticamente nos ahorra tiempo para no estar leyendo demasiados artículos científicos. Dentro de los muchos que leemos, posiblemente algunos no sean de nuestro interés o no sumen, o posiblemente sea un trabajo de investigación que no tiene mucho fundamento, digamos. El acceso rápido a la información, la mejora en la organización nos permite organizarnos de una mejor forma, el apoyo en la redacción, por supuesto, en utilizar algunos conectores que toda investigación tiene que tener. ¿Cuáles son las limitaciones, no? Las limitaciones que puede generar información incorrecta. Eso es un peligro, es un peligro que se tiene que se tiene que observar con mucho detalle, cada palabra, ¿cierto? Y bueno, por eso es muy importante que en los PROM se le pueda mencionar que nos aplique un sistema de referenciación, dependiendo a cuál estemos usando, si es el Vancouver, si es el APA, si es otro extra que estemos utilizando, ¿cierto? Y no solamente eso, sino comprobar de que el enlace o la norma APA que me está enviando sea la correcta, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones el chat le he solicitado que en norma APA sí me lo da, pero es un enlace que no funciona. Es un enlace que ha dejado, que bueno, a lo mejor tiene acceso a una información grande, pero ya no está visible. Entonces, si es una información que no está visible en ninguna base de datos, prácticamente no va a tener un sustento teórico mi investigación. No siempre cita correctamente, este es otro detalle importante, no podemos reemplazar, tenemos que seguir conociendo
cómo se manejan las normas APA. Tenemos que seguir teniendo la información de cómo las normas APA se estructura o las normas Vancouver, ¿cierto? No lo cita correctamente. A menudo no lo hace. Tenemos que nosotros aplicarlo. Hay un riesgo de plagio ya que no está citando correctamente, ¿cierto? Entonces hay un riesgo de plagio y efectivamente, no, si hablamos de plagio, hablamos prácticamente de un delito, robo de propiedad intelectual. Requiere validación humana, por supuesto, con mucho detalle. Bueno, ya estamos acabando, enseguida nos vamos a la parte práctica. Consideraciones de las normas éticas, el uso responsable de la IA, eso es muy importante, enseñarles a los estudiantes a manejar, también es importante la verificación de las fuentes, si es una revista, si es un libro en línea, si es una página web, si es un video, ¿cierto? eh, bueno, ya yo creo que todos ya podemos interpretar qué fuentes son confiables y qué fuentes no son confiables. Citarlo correctamente, dice la IA no reemplaza al investigador, potencia al investigador disciplinado. Muy bien. Bueno, vamos a irnos a la parte, a la parte práctica y enseguida damos lugar a a las preguntas. Permítanme compartir esta parte. Bueno, voy a compartir primeramente una IA que está incluida en una plataforma que se llama iLibro. No sé si lo han escuchado. Esta plataforma iLibro nos permite a nosotros poder, ahora sí, esta plataforma que en realidad es de acceso, ¿cierto? iLibro nos va a permitir a nosotros poder consultar libros. Eh, es importante que tengamos a nuestro concepto. Este libro, bueno, para los que no los conocen, es prácticamente un buscador de libros en línea. No se pueden descargarlos en su dispositivo, ya sea en su computadora o ya sea en el celular, pero sí lo pueden descargar en línea, ¿no? Entonces, podemos ingresar, por ejemplo, este es uno de los que yo más uso. Vamos a irnos a búsqueda, aquí nos permite buscar algún tipo de libros. Ok, a ver, vamos a buscar, en este caso estoy haciendo, qué sé yo, biología. Muy bien, le damos Enter. Esto es conocido, tenemos diferentes tipos de libros que esta base de datos nos permite a nosotros poder analizar. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, podemos escoger, ¿cierto? Vamos a escoger este libro acá, Biología, que es de la vida. Muy bien, necesito una definición sobre células eucariotas, por ejemplo. Entonces vamos a acceder al libro. En el libro vamos a encontrar los conceptos, el índice y todo lo demás, ¿no? Entonces lo que tradicionalmente hacíamos es poder leer, posteriormente ver qué es lo que nos interesa, todo lo demás. Hoy en día, por ejemplo, hay una IA que se llama Eli, que pertenece a iLibro. Entonces le damos aquí un clic y esta IA nos sintetiza, nos ahorra demasiado tiempo y en base al libro que nosotros estamos consultando, podemos hacerle una pregunta, solo que en realidad es más como un chatbot. O sea, no es tanto una conversación fluida, todavía tiene esa limitación, pero lo que nos va a permitir va a ser poder buscar en sí, porque son 160 páginas, ¿no? Entonces podemos resumir el tiempo y podemos preguntarle, ¿no? Por ejemplo, quiero una definición de la célula eucariota y le damos enviar. Muy bien, una definición de la célula eucariota y bueno, ahí está analizando en base al libro. En base al libro y me está respondiendo, ¿cierto? Para mí es muy confiable esta información, demasiado confiable es esta información para mi trabajo de investigación donde yo puedo definir qué es la célula I, esta IA que está incrustada en esta herramienta me está permitiendo poder tener, ¿no? Miren, sencillo, práctico, ¿cierto? A partir de aquí yo puedo
puedo ya citar a este libro, los autores, la edición, la editorial, el año de la publicación, el título, o sea, lo tengo acá. Muy bien. Entonces, es importante que podamos explorar porque constantemente se están actualizando todas estas base de datos que acabamos de ver hace un momento, Cielo, toda esta base de datos para investigadores actualmente están en una carrera, ¿cierto? De quienes desarrollan IAs para poder sintetizar el tiempo, ¿cierto? De los investigadores, tal y el cual esta es una que ha salido no hace mucho que se está utilizando. Bueno, voy a dar el espacio a una colega que trabajamos en un centro de investigación, G-Connection. Ella va a hacer una demostración de, como yo soy del área de salud, tengo entendido que hay que no son del área de salud. Ella va a hacer una demostración sobre la IA en el área de ciencias sociales. Ella, la licenciada Laura, no sé si se encuentra presente. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Marvin. Me encuentro en sala. Quiero saber si se escucha, por favor. Si pueden confirmarme. Buenas noches, ¿sí se escucha? La escuchamos Sí, se perfectamente, escucha. doctora. Muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí. Bueno, como ya nos queda poco tiempo, vamos a ir directamente a lo que es la estructuración de un prompt para que nosotros podamos utilizar, ¿no?, las IAs. Actualmente hay un montón de IAs que podemos utilizar, sin embargo, es importante que nosotros podamos saber cómo estructurar y ya así nosotros incluso podríamos crear los prompts para las diferentes IAs que podamos necesitar para poder realizar nuestro marco teórico e incluso poderlo utilizar, ¿no?, para otras funciones en específico. ¿Cómo es que toda IA entiende, ¿no? El input del usuario es lo que el usuario introduce como tal. Muchas veces nosotros le ponemos, ¿no? O tratamos de hablarle incluso hasta con educación o con ciertos modales a la IA. Y la IA no es como una persona, sino que necesita directamente órdenes, ¿no? Y una vez que el usuario ingresa todo lo que es la orden como tal, se realiza la tokenización. Esto significa que se divide en pequeñas partes, ¿no? Y entonces cuando nosotros añadimos muchas más cosas que no tienen que ver con lo que queremos que nos, que nos salga como resultado en la IA, lo que hacemos es perder los tokens, básicamente, y entonces ahí es donde la IA puede llegar a generar muchas otras cosas que no tienen que ver con lo que nosotros queremos que nos entregue. Entonces es importante por eso que nosotros seamos muy objetivos en lo que le vamos a poner a la IA, no ningún tipo de sentimiento, ni emociones, ni nada de eso. Entonces, luego, la representación semántica, ¿no? Cada token se transforma en un vector numérico que representa su significado y relación con los demás, ¿no? Luego, hay una comprensión del texto. La IA llega a comprender el texto, hay una predicción probabilística y nosotros tenemos que añadirle ciertas reglas y filtros, ¿no? Podemos decirle en un tono que sea académico, en un tono empresarial, ¿no? Evitar jergas o a veces la IA nos conoce demasiado, como en el caso de ChatGPT, entonces tenemos que decirle que no agregue modismos que nosotros le hemos hablado o conversado, ¿no? Para que pueda evitar sesgos o incluso que pueda utilizar cosas que nosotros anteriormente le hayamos dicho de nuestra manera de pensar. Eso más que todo en ellas que son generativas. Generativas quiere decir como que crean todo el tiempo, entonces como que se inventan y muchos ingenieros en software le dicen que alucinan, ¿no? Por ejemplo, como las de ChatGPT, las de Gemini, ¿no? Hay que ser muy objetivos cuando se está colocando los prompts, ¿no?
Y luego, y a esto se refiere que nosotros tengamos que dar una instrucción a la IA, ¿no? Describimos la acción esperada que realice el modelo debiendo ser clara y concisa. Luego tenemos que darle un rol. En este caso es importante que nosotros como docentes le pongamos como investigador en el área ya sea de derecho, medicina, en el área en el que estén realizando su investigación, en este caso para poder realizar el marco teórico. Luego definir de qué manera debe entregarse la respuesta, por ejemplo, si va a ser en normas APA, en formato Vancouver, que todo lo que utilice lo pueda citar de cierta manera, le pueden agregar todas las normas APA de la última edición de las normas APA, entonces para que se los pueda entregar de esa manera, ¿no? Que no supere las 1000 palabras, por ejemplo, también se las pueden dar y para que también el mismo, la misma IA pueda entregárselos así de esa manera, ¿no? O hacer formatos de tabla, que pueda hacer comparaciones de fichas bibliográficas, etcétera, ¿no? Hay que colocarle restricciones, en este caso, si utiliza, por ejemplo, si nosotros le decimos que utilice las normas APA, podemos decirle que no utilice las fichas bibliográficas o las referencias bibliográficas que estén incompletas, ¿no? O que evite, por ejemplo, tomar investigaciones que se hayan realizado en Europa, solo en Bolivia, ¿no? De eso se trata cuando nosotros aplicamos dentro de la instrucción un, una limitación, ¿no? Como una restricción, algo que no queremos que haga porque lo puede generar. En las referencias son los elementos que nosotros entregamos al modelo para que tome una guía al momento de realizar la respuesta y puede ser esta en formato de archivo o texto, ¿no? Nosotros le podemos decir, bueno, para este estado del arte no utilices ningún subtítulo, ¿no? No utilices subtítulos, solamente redáctalo como si fuese un estado del arte y entonces, en este caso nosotros le podemos entregar un texto, un archivo que nosotros ya hayamos hecho con anterioridad para que nos los entregue en el mismo formato, ¿no? Y estos son los elementos del prompt. La instrucción, que es lo que queremos que haga, el rol, desde qué rol va a ser investigador o con doctorado, o con maestría, le podemos poner incluso desde la perspectiva de la universidad, incluso podemos pedirle la perspectiva con la que va a tomar la investigación, positivista, ¿no? Podemos también, el otro elemento sería el formato de salida, las referencias y las restricciones como habíamos visto. Ahora vamos a aplicarlo eso en un ejemplo y vamos a hacer comparativas en diferentes CIAs que esta actividad también pueden realizarla. Un momento. Por ejemplo, ok. Por ejemplo, nosotros podemos colocar un primer prompt y tenemos que agregarle un tema, ¿ya? Los prompts se los vamos a pasar porque incluso hay diferentes prompts específicos para
que puedan realizar su marco teórico. Entonces, colocamos el prompt inicial, pero tenemos que recordar los elementos que hemos dicho que debe tener un prompt, ¿no? Aquí lo que nos falta, por ejemplo, para empezar, es el rol, ¿no? Vamos a colocar redacta un marco teórico el rol actúa como investigador en el área de la educación. Redacta un marco teórico a partir de lo que sabe sobre investigaciones y aquí nosotros le tenemos que colocar la referencia de dónde queremos que nos pueda sacar esa información. Por ejemplo, aquí lo que le podemos colocar sobre investigaciones que estén publicadas en Scopus y Google Scholar. Y aquí le vamos a colocar el tema, el uso de las redes sociales vamos a poner el impacto de el uso de las redes sociales en los universitarios. Ese es un ejemplo de tema y aquí le coloco lo que quiero que me entreguen, ¿no? ¿Cuáles son las principales brechas o vacíos teóricos que persisten en la literatura académica? Con esta pregunta ya tengo parte de mi estado del arte, ¿no? Porque le estoy pidiendo que revise todo en cuestión a este tema que hay y me va a entregar directamente cuál es el vacío teórico en esa literatura académica, lo cual también me va a ayudar a delimitar mucho más Bueno, vaya con... Pues aquí, ¿no? Sí, pues ahí. Vas aquí, ver. ahí el micrófono, por favor. Entonces ahí me va a ayudar a poder identificar incluso la teoría que voy a poder utilizar para poder identificar específicamente mi planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué aspectos han sido poco estudiados o están en debate? Entonces, esta sería como que mi primera etapa del marco teórico para poder identificar el estado del arte, ¿no? Esto lo vamos a copiarlo tanto en ChatGPT, en Claude y también en Perplexity. Ahora, la diferencia entre ChatGPT, Claude y Perplexity. ChatGPT, como habíamos mencionado, es una IA generativa. Claude también es una IA generativa, pero ha demostrado ser como que un poco más avanzada en diferentes, como un poco más creativa en su redacción. Y en el caso de Perplexity, utiliza directamente citas académicas, o sea, utiliza como referencias específicas cosas que tengan referencia bibliográfica, ¿no? Directamente, no tendríamos que pedírselo, ¿no? Mientras a Claude, a ChatGPT, sí o sí tenemos que pedírselo, ¿no? Y por último, algo más que le vamos a añadir a esto es que cite todo en normas APA, y lo mismo lo vamos a colocar. Normas APA séptima edición de no más de 1000 palabras.
Esa es una restricción que le vamos a colocar. Oye, puerta. Eran dos. Entonces vamos a ir. Ya, la primera herramienta es Perplexity. Y aquí le vamos a poner. Y aquí ya va a empezar a correr, ¿no? Y aquí ya me dice que él está en su papel, ¿no? En el área educativa, presenta a continuación una propuesta de un marco teórico y análisis crítico sobre la literatura actual. Aunque yo no le dije, por ejemplo, específicamente que haga un análisis crítico, ya supuso esto igual la IA, ¿no? Puedo decirle que haga un análisis crítico, que haga una comparación, ¿no? Y lo va a hacer, pero en este caso ya supuso esto. Y aquí está, ¿no? Vemos que tiene las citas de 1973, de 1977, de 2021. Y ahora, como esta, por ejemplo, me ha tomado referencias bibliográficas del año 1977, pero sin embargo yo quiero ser mucho más específica, ¿no? Quiero saber si es que hay estudios en Latinoamérica en los últimos 5 años. Entonces voy a volver a copiar este prompt y lo puedo ir mejorando, ¿no? Incluso puedo editarlo aquí. Toma toma publicaciones de solo los últimos 5 años. De estudios realizados en Latinoamérica. Y esto lo vamos a poner en la parte del tema. Entonces ahí vamos a ver que ya nos está actualizando la información, por ejemplo, del 2024, 2025, 2023, que anteriormente, si ustedes han podido ver, no nos las mostraba, mayormente solo de 1977, 79 y había una del 2021 y hay aún más referencias bibliográficas. Entonces, se trata de poder ser muy específicos con la IA y esto, si lo vamos a copiar el mismo prompt vamos a irnos al Claude. No pueden ver Claude, ¿no? Ahorita lo voy a compartir enseguida. Si nos vamos a Claude, pegamos el mismo prompt. Nosotros como investigadores, ahí tenemos que revisar cuáles son las citas que se han tomado en cuenta.
Y aquí vemos que lo toma desde otra perspectiva, incluso en su redacción, como les había mencionado Claude, llega a ser un poco más creativa, ¿no? Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, en cuestiones de redacción de cartas profesionales, etcétera, ¿no? Y aquí está tomando en cuenta, ya está separando, por ejemplo, en dimensiones que nosotros podríamos tomar en cuenta. Y bueno, y generando la bibliografía. Y de la misma manera, si nos vamos nosotros a ChatGPT, siendo esta una IA generativa, también podemos ver que nos va a generar la bibliografía, en muchos casos quizá la misma, pero en la forma de la redacción y cómo hace este análisis cada IA, es importante que el investigador pueda como que analizar ciertos criterios o tomar en cuenta ciertos criterios para poder realizar su marco teórico, ¿no? Y utilizarlo más como una herramienta. De hecho, en lo que ayuda mucho, yo lo que estoy viendo es en el tema de poder ya identificar de una primera vista las dimensiones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos toma muchos más puntos en el caso del chat GPT, ¿no? Y de la misma manera tiene las citas. Ahora, nosotros podemos ver el tema de las citas directamente para poder comprobar si es que están citadas de manera correcta y en normas APA. Las copiamos y hay una IA que se llama Cited True, que enseguida la vamos a abrir, que ahí es donde pueden verificar si las citas están redactadas de manera correcta, ¿no? En normas APA de séptima edición. Esto más que todo en la parte también para las tesis, las publicaciones, es súper importante. ¿Dónde está nuestra? Aquí. Le voy a pegar las citas. Puedo verificar tanto solo una, por ejemplo, cómo ponerle una lista completa de las citas que me está dando, ¿no? En un artículo. Y aquí me aparece como verificados, o sea, está bien. Y si yo le coloco todas las citas, lo ha hecho ChatGPT, ¿no? Esta cita. Ya hay una que dice que necesita una verificación profunda. Entonces, ahí alerta con esta bibliografía, ¿no? De Giraldo 2025, ¿no? Hay otra, Olivares González 2024. Esta también, ¿no? Entonces, vemos que hay una, dos, tres, cuatro citas bibliográficas de las 9 que le hemos pasado que no están citadas de manera correcta. Entonces ahí es como una alerta y nosotros tenemos que ir y verificar ya si no es que lo podemos hacer con otra IA, ya hacerlo directamente a mano, ¿no? Siguiendo todas las normas APA. Eso. Muchas gracias, doctor Marvin. Muchas gracias a todos. Un gusto poder servirles y bueno, estamos atentos a cualquier consulta. Muchísimas gracias por su intervención, estimada licenciada. Vamos a especificar la segunda palabra. La primera es metodología. Todos ya saben, la primera palabra es metodología. Todos ya tienen para que puedan entrar también
al, a sus registros de asistencias mientras vamos viendo las preguntas. Algunas preguntas, por favor. Hay una pregunta, antes de que digamos la segunda palabra, para que todos estén atentos. Hay una pregunta y dice, ¿en la IA de el libro se puede analizar al mismo tiempo varios libros respecto a un tema o tiene que ser libro por libro? En esta ocasión se puede hacerlo, pero lo más recomendable es que sea libro por libro, ¿no? Ya que en realidad lo que se hace es un trabajo minucioso en el libro, ya que, bueno, es solo un libro, es decir, no va a revisar en realidad muchas fuentes, solamente ese libro, ¿no? Usualmente en un trabajo de investigación se puede citar hasta dos o tres libros, ¿no? Que es algo que sucede, ¿no? Pero generar muchas tampoco es bueno porque su IA todavía no está así de lo avanzado como un chatbot. En realidad es más como un buscador interno solamente para eso. No sé si respondí su pregunta. Vamos a ver, alguien está con su micrófono. Ay, creo que está dando clases ahí. No sé si alguien más tiene, por favor. La primera palabra, metodología. Aquí yo veo quién está con el micrófono. La primera palabra, metodología. Ahí está. La primera palabra, metodología. La segunda palabra, aplicada. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor, que tenga alguna pregunta con el tema de hoy? Aquí hay unos mensajes nuevos. Dicen que gracias. Otros mensajes. Ahorita vamos a enviar el link de nuevo. Con respecto al tema, por favor, alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Como a modo de conclusión, ingeniera, si me permiten, em, cabe mencionar la importancia, ¿no? de la revisión, es decir, no reemplacemos totalmente el trabajo del investigador, ¿no? Como mostraba la licenciada Laura, que es parte de nuestro equipo de investigación, se necesita el ojo crítico, se necesita prácticamente poder identificar. Si bien, por ejemplo, una barrera que existe en muchos investigadores es no conocer en realidad a detalle cómo es el sistema de Por referenciación, eso, pero por ejemplo. Entonces, si no sabemos citar Vancouver o APA, no se lo podemos dejar todo el 100% a la IA, porque hemos visto, pese a que hay incluso herramientas para verificar si está escrito o no, de todos modos igual. Igual necesitamos conocer a detalle cuáles son los elementos, el título o pues, apellido del autor, inicial del nombre, entre paréntesis tenemos el año de la publicación, el título, ¿cierto? El libro, artículo, entre paréntesis, número de entonces editorial, yo les digo porque entonces, con detalle, ¿no? Eso, estimada ingeniera, para terminar nuestra participación. no, tranquila, no voy a... Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes. Y va a ser hasta el día de mañana. Por favor, todos pongan su asistencia. Y muchísimas gracias, dice, por el curso también. Están todos los grupos. Están hablando ya aquí, igual están haciendo las URLs de chat, per, per, per- pre- Perplexity y Situris. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar y nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Hacerle notar tal vez en la puntuación, cuando uno se registra su participación en el curso, escribí metodología todo mayúsculo con acento y me ha calificado mal. No sé si eso interfiere en algo o es simplemente una puntuación más. No interfiere en nada. Es nosotros solamente que la aplicación no. Lo exige. Sí, nos exige la aplicación para que nosotros podamos tener un control más específico, pero no les va a afectar en nada, ¿no? Es solamente para Ah, que estén ya. atentos. No hay ningún problema si es que les pone cero. Ok.
Nosotros estamos Muchas viendo que gracias. ustedes están, y eso es específicamente para que nos vote la hora también, para que no se inscriban o no usen el formulario mañana, por ejemplo. Entonces ahí ya podemos nosotros identificarlo. Bien, y aprovechar toda la participación de ustedes. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, está todo en el grupo. Pueden preguntar, pueden llamarnos para saber toda la información y las clases van a estar colgadas en YouTube. Así que en YouTube vamos a tener todo para que ustedes puedan volver a verlo y no se olviden de que tienen tarea. Se los voy a subir ahorita de nuevo el formato para sus artículos de opinión, para que ustedes puedan salir en nuestros boletines mensuales sobre un tema de opinión, tema de investigación, se los estoy subiendo. Bueno, bendiciones para todo y hasta una próxima oportunidad, en este caso mañana. Hasta luego. Muchas gracias, Luego, y buenas. no, gracias. Excelente, excelente. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.